Bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Hoy estoy súper contenta porque hoy estoy acompañada de una hermana que quiero muchísimo. No la conozco hace muchos años, pero el poco tiempo que llevo de conocerla es como que la conozco de hace mucho tiempo. Le hemos tomado mi familia y yo un cariño muy grande. Creo que ella es muy fácil de darse a querer y estoy feliz de conocerla, de que sea mi hermana y mi amiga. Así que bienvenida, Pamela. Hola, gracias por esa bienvenida tan especial. Sí. La verdad que comparto lo mismo, ¿verdad? El Señor ha sido tan bueno en poder unirnos a través de nuestras comunidades, de nuestra iglesia local, y pues yo también me siento muy bendecida por tu amistad y cabal, como dices, conocer a toda tu familia, y Dios nos ha permitido poder conectarnos como que nos conociéramos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, Sí. Es algo de mucha alegría para mí, y pues en las bondades del Señor, ¿verdad? Que en todo Él nos bendice y nos da estos regalos, ¿verdad? Para compartir juntas el caminar en Él, que es lo principal, ¿verdad? Amén, así es mi Pame y así le digo yo, mi Pame. Contanos un poquito quién eres, qué haces, pero también sobre todo contanos un poco de la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Amén, pues gracias otra vez por el espacio y pues como mencionaste, ¿verdad? Mi nombre es Pamela, tengo 39 años, soy emprendedora, gracias a Dios. Desde hace algunos años pues trabajo por mi cuenta, también con otros socios, pero eh, me siento muy bendecida porque después de muchos años de que tuve varios trabajos en empresas, pues ahora hago algo que disfruto mucho, y yo sé que Dios me lo ha dado, y le doy gracias porque también pues yo vivo con mis papás, con mi hermana, y tengo un hermano que vive ya independiente, pero nos ha permitido compartir mucho a raíz de que yo manejo mi horario, y pues principalmente para gloria de él, pues yo hace 10 años estaba haciendo memoria, y hace 10 años fue que yo no era cristiana, ¿verdad? Yo crecí como muchas familias en una religión católica sin congregarme, ¿verdad? Entonces yo tenía una muy ligera idea de cómo relacionarme con Dios, pero a raíz de una vida un poco desordenada, ¿verdad? Porque uno va creciendo como en lo que la cultura te dicta, pero en medio de todo eso Dios fue muy misericordioso, y yo una vez estaba muy triste porque había salido una relación muy dura, una relación sentimental, y una amiga pues me invitó a que la acompañara a la iglesia que ella estaba asistiendo. Yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque aprendí ahí muchas cosas, ¿verdad? Aprendí a poder amar a los hermanos, a servir, y pues empecé un caminar muy, yo creo que a paso lento en el crecimiento y la madurez, pero pues por misericordia de Dios me fui adentrando ahí a poder participar más en lo que se hacía en esa iglesia, ¿verdad? Yo sé que Dios todo lo usa para bien, y hace 3 años, pues también el Señor también permitió que por una invitación llegara a la iglesia donde pues nos conocimos, ¿verdad? Que es nuestra iglesia local. Entonces fue un parteaguas porque yo, a pesar de que había sido cristiana ya por casi 7 años, haciendo números, no, la verdad no había escuchado predicar el evangelio verdaderamente, ¿verdad? Entonces, recuerdo ese día que yo sentí como un impacto de escuchar de que seguir a Cristo no era buscar promesas, que seguir a Cristo no era pensar que yo lo merecía todo, y lamentablemente se había dado que
antes yo había aprendido esas cosas, de que yo tenía derecho a pedirle al Señor y que yo tenía derecho a esperar lo que yo creía que Dios me quería dar, pero todo eso no lo podés creer si está fuera de la palabra de Dios, y yo no conocía la palabra de Dios. Entonces, eh, pues gracias a eso empezó otra parte de mi vida en la que me he rodeado de personas como tú, muchos amigos y hermanos en la fe que hemos podido empezar a crecer, me han ayudado mucho a estudiar la palabra. Entonces, en resumen, la obra que el Señor ha hecho y por lo que yo le doy gracias es por mostrarme mi verdadera condición de pecadora. Y sobre todo, mientras más reconozco mi pecado y más me arrepiento porque entiendo lo que lo ofendo a Él, me siento más amada al saber que por la obra de Cristo, Él ya me dio ese perdón y Cristo es el camino hacia el Padre, ¿verdad? Entonces, eso es lo más grande que yo he podido experimentar y pues especialmente, ¿verdad? Les puedo compartir que sí, el Señor ha trabajado en mí mucho a través de la vida cristiana como soltera, porque hasta el momento, pues, un área de las que el Señor ha trabajado mucho, y yo le doy gracias porque hoy entiendo más el propósito que Él tiene, pues sí, ha trabajado en mí por medio de la soltería, porque tenía una idea equivocada de lo que era tener una relación amorosa, tenía una idea equivocada de lo que era el matrimonio, ¿verdad? O sea, es un compromiso muy, muy diferente a lo que te enseñan incluso en algunas iglesias, ¿verdad? Que la promesa más grande no es un matrimonio. La promesa más grande es Cristo y estar eternamente con Él en la eternidad. Pero eso solo lo entendemos cuando vamos conociendo su palabra. Entonces, en ese proceso es el que estamos y para gloria de Dios, así es. Amén, Pame. Gracias, gracias de verdad por compartir tan edificantes palabras. Yo apuntaba acá algo que me llamó la atención y dijiste, entre más conozco mi condición de pecadora, más me siento amada. O sea, que dos ideas que pareciera que no tienen sentido, ¿verdad? Porque si soy pecadora, debería de sentirme más culpable, pero te sentís más amada, y eso es porque has encontrado la gracia y conoces la gracia del Señor. De lo contrario, nos iríamos a la culpabilidad, que la religión humana, eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Y precisamente también tomando en nota lo que estabas diciendo, de que yo tenía derecho a pedirle, que yo tenía derecho a esas promesas y que para eso era tu relación con el Señor. Es que hoy queremos hablar de un tema que quizás se ha hablado de muchas maneras o con diferentes aristas, con el punto de vista del mundo, el punto de vista incluso cristiano, y el punto de vista de cualquier otra persona científica, médica. Hay todo punto de vista acerca de este tema. Y hoy queremos hablar acerca de la pureza sexual en la soltería. Y por eso es que cuando decías eso lo tenía en mente, porque yo creo que una de las cosas que no solo contigo, he platicado con varias amigas y hermanas en la soltería que de hecho eso han pensado por mucho tiempo. O sea, yo le estoy pidiendo a Dios y tengo derecho pero como a veces no sucede, las tentaciones parecieran estar a la hora del día, ¿verdad? Así es. Entonces, y quizás a veces en nuestra mente también decimos, bueno, yo estoy de esta manera por tanto tiempo, entonces no vaya a ser que esté pasándose el tiempo o que yo creo que es esta persona y aunque lo hagas intencionalmente o no, quieres decir, me quedo aquí, permito que la tentación me alcance
y esta es una manera de asegurar que tengo una pareja. Quizás no lo planeamos de esa forma, pero nuestro corazón nos juega tretas cuando no Así es. estamos atesorando al Señor. Entonces, ¿por qué crees tú que la pureza sexual es tan difícil en la soltería? Pues sí, comparto totalmente lo que dices. Te puedo decir que igual lo que he hablado con muchas amigas y hermanas es eso, que no se ha hablado tal vez de la manera en que Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Y solo quiero citar rápidamente Primera de Corintios 6, 18, 20, y dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Obviamente, pues muchas personas, incluso yo antes decía, ya, pero eso no aplica a lo que yo vivo ahora, ¿verdad? O qué fácil es decirlo. Y en efecto, para empezar, para responder tu pregunta, ¿por qué es importante? Porque el Señor nos lo manda, porque está en su palabra y porque estamos llamados a obedecerla, ¿verdad? Pero, pues, tomando el contexto de nuestras vidas, según la experiencia que yo viví previamente cuando empecé en un caminar cristiano, escuchaba mucho de que el Señor hace todo nuevo, como que fuera arte de magia. Entonces, sí. y desconocemos de que primero, no solo los hombres tienen tentaciones en el área sexual, las mujeres también, y de eso no se habla. También si alguien ya ha cometido pecado sexual y le dicen, el Señor ya hizo todo nuevo, pero eso no quiere decir que tus recuerdos, que tu mente, que tu memoria y sobre todo el corazón y que tu cuerpo, borre todo instantáneamente, porque lamentablemente si no se ha predicado el evangelio, entonces no entendés esa condición de pecado, entonces cuando te dicen que el Señor borra todo como arte de magia, pensás que sí, que mañana me levanto y como que me reiniciaron, ¿verdad? Y no es así. El Señor sí nos ha perdonado, pero tenemos que entender que esta condición de pecado es algo que vamos a mantener acá y que no se va a borrar ni el recuerdo y mucho menos la tentación a volver a caer en eso si no conocemos al Señor. Entonces, nos podemos dar cuenta que el mundo a mí me asombra cómo cada vez más tergiversa todo, ¿verdad? Sabemos que Satanás, su objetivo principal es tergiversar todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Entonces, todo el diseño original de cómo honrar al Señor con tu cuerpo, pues desde el inicio de la humanidad se ha tergiversado, ¿verdad? Entonces, debemos honrar al Señor con todo, incluyendo nuestro cuerpo, pero sabemos que somos somos seres, pues no nos podemos programar así mentalmente, y menos las mujeres decir, hoy voy a hacer esto, ya no voy a pensar. Definitivamente no, somos demasiado emocionales y el Señor así nos hizo, pero no quiere decir que nos debamos dejar llevar por las emociones o por la soledad de pronto o por la presión social, los estándares de la sociedad que dicen que a cierta edad deberías estar casada o que ahora las mujeres son las que toman la iniciativa o que uno tan cuadrado y la verdad que pues a veces, o sea, no a veces, perdón, creo que siempre si queremos obedecer al Señor vamos a ir en contra de lo que el mundo está diciendo. Dice un pastor que me gusta mucho, se llama Buddy Buckman, tiene una cita que dijo una vez que la cultura no dicta nuestra vida, nuestro caminar, sino el evangelio es el que debe dictarlo, ¿verdad? Entonces, sí, obedecer y cuidar la pureza sexual para honrar al Señor va a ir en contra de lo que el mundo está diciendo actualmente, ¿verdad?
Yo creo que también para añadir a lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, que cuando el Señor dice que todo lo hace nuevo, como bien decís tú, no es un botón que ya estoy reprogramada y ya todo está hecho nuevo, porque si así es, tenemos que entender que esa es una promesa que el Señor está dando, que tiene dos aplicaciones, una para este momento, que es nuestra promesa, nuestra esperanza para un futuro donde vamos a ser glorificadas y donde verdaderamente todo va a estar hecho nuevo. Pero mientras estamos caminando en un proceso de transformación de nuestra vieja naturaleza a esa nueva naturaleza, cada día. Exacto. Y el ingrediente que hace la diferencia es que si todo está siendo hecho nuevo, mi mente está siendo renovada, y eso significa Exacto. Que empiezo a ver mi condición, y voy a anclar eso con lo que tú dijiste al inicio. Me voy a dar cuenta de mi condición. Entonces esa condición de pecadora me va a llevar primero que nada como fruto arrepentimiento, ¿verdad? Señor, Exacto. Perdóname por haber vivido en fornicación, perdóname por cualquier otra forma de pecado sexual, ya sea masturbación, fornicación, lesbianismo, pornografía, ¿verdad? Lesbianismo, toda forma sexual que tú hayas cometido. No estamos hablando ahorita de abuso, solo estamos hablando del pecado sexual al que nosotras podemos caer, en el que somos tentadas en estas diferentes formas. Pero lo primero es que si algo está siendo hecho nuevo, entonces mi vida está siendo hecha nueva desde adentro, en mi corazón, cambiando mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. Y cuando Dios está haciendo eso, lo primero que va a salir de mí es: Señor, perdóname. Perdóname por la vida que estaba viviendo. Sin embargo, me va a costar, ¿verdad? O sea, va a ser difícil para mí, porque te decía lo del cuerpo, porque pareciera que a veces uno no lo piensa y se vuelve demasiado espiritual y olvidamos que somos cuerpo y espíritu. Entonces, olvidamos que el cuerpo, una vez tú lo inicias en una vida sexual, no es que se apague totalmente, ¿verdad? Ya conoce, entonces ya está activo. Y esa es otra forma en la que a veces las mujeres que han tenido una vida sexual activa y vienen al Señor, o incluso estando en el Señor, la tentación es más difícil, porque el mismo cuerpo pareciera que lo pide, ¿verdad? Exacto. Como pasa con cualquier otra cosa, como el alcohol, como cualquier otra cosa a la que tú le das cierta autoridad y gobierno que te produce cierta satisfacción. Entonces, correcto. Eso es lo que sucede, y cuando escuchas personas: no te preocupes, todo bien, el Señor te ama y te perdona. Sí, es cierto, pero yo necesito pedirle perdón al Señor. Necesito darme cuenta que mi vida pasada, aunque yo no estuviera en el Señor, sí, ahora que lo veo le puedo decir: Señor, perdóname porque la vida que vivía no te agradaba, por supuesto, y ahora va a ser una lucha para mí, porque yo voy a querer, esos deseos están en mí, y yo voy a querer, cuando esté con mi novio, y si ya ha pasado un tiempo, yo quiero casarme, y estos momentos que yo esté con él, va a ser una tentación para mí. Entonces ayúdame. Pero yo creo que lo difícil es estar anuente de esa lucha. Totalmente de acuerdo. Sí, es que esa renovación tiene que ser integral, pero otra vez, si no conocemos la palabra, no podemos decir, como te digo, me reseteo y me reprogramo y ya olvidé. Sí. Y pues volviendo y tocando un poco de cómo las mujeres pues batallamos con nuestras emociones, ¿verdad? Escuchaba a otras hermanas también que comparten, y algo bien importante sobre cómo se ha perdido la modestia femenina y cómo debemos cuidar justo lo que tú decías, no solo
nuestro actuar, pero también nuestra mente y por ende nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que, siempre vamos a encontrar mucha dificultad. La verdad que sí. si hemos caído en un pecado sexual o en cualquier otro vicio o pecado o adicción, ¿verdad? Que a la que estamos propensos, porque esa es la condición de todos, hombres y mujeres, ¿verdad? Yo quiero como ejemplificarlo como que andas cargando un equipaje muy pesado. Entonces, yo puedo andar cargando un equipaje así, una maleta enorme, y apenas y caminar, y cuando alguien me dice, Dios todo lo hace nuevo, qué bueno, ¿verdad? Y tal vez siento felicidad y siento tranquilidad se me quita un poco la culpa, pero sigo cargando esa maleta tan pesada que nadie me ha dicho cómo aguantarla en el resto del camino. Entonces, nos pasa de que preferimos seguirla cargando o preferimos volver a otro camino donde estábamos antes. Exacto, donde no podemos esconder eso porque es vergüenza, porque es dolor, porque también, como tú dices, o sea, a veces el cuerpo y la mente lo recuerda o lo necesita, entonces ¿Sí? tú decís, pero ¿cómo si soy cristiana? Pues porque eres cristiana, tenés que reconocer que eso es parte de la vida, que el Señor obra maravillosamente y que esta falencia en nuestro físico, en nuestra mente, nos debe llevar a reconocer que no es que necesitamos a Cristo para superar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Las mayores dificultades que vamos a enfrentar son esas. Luchar no va a ser cabal en esos momentos claves, si tenés una pareja, si tenés un novio, dice la Biblia también, huye de la tentación. Ahí no dice, ala, sí, mira, calcula hasta dónde aguantas. Sí. Mira, ¿sabes qué? Ya cuando estén muy, muy abrazados, ahí sí andate. No. Yo he aprendido, ¿verdad? Y en la soltería, aunque no parezca que pueda saberlo, pero pues el Señor ha sido bueno porque esa renovación de mente y esa necesidad de conocerlo más, pues gracias a Dios me ha ayudado a buscar cómo aprender. Por eso mismo, porque yo llevaba esa maleta. A mí me habían dicho, el Señor ha hecho todo nuevo. Y yo, sí, ¿qué hago con todo esto, verdad? Y reconocer que aunque no estés actuando o realizando el pecado físicamente, tenemos que reconocer que pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestros corazones, con nuestros deseos. Pecamos nuestros deseos. Entonces, que sí es un gran problema y que no es fácil, lo es, pero la solución está en Cristo. Y no porque se te va a olvidar, ¿verdad? Sino que es porque con Él podemos sobrellevar todo eso. Entonces, ¿y de dónde viene eso? Algo que me decían allá en nuestra iglesia, uno de los pastores, y se me quedó mucho hace tiempo cuando iniciamos, es entender el pecado detrás del pecado. En mi experiencia como en este crecimiento, ¿verdad? Hoy entiendo de que mi anhelo por una pareja era un ídolo en mi corazón. Yo creía que eso me iba a dar satisfacción y me iba a dar paz y me iba a dar plenitud. Entonces, antes de conocer al Señor, yo creía de que mi mayor fin era tener una pareja y lo que tú mencionabas, uno cae en situaciones o en cosas que tal vez decís, no debería ser así, pero con tal de no estar sola, con tal de tener a alguien, con tal de encajar en un grupo, con tal de llenar un vacío, yo me conformo con lo que sea. Entonces, pues evidentemente, y quizás muchas de las personas que nos puedan escuchar lo han vivido, ¿verdad? Que por llenar un vacío pretendemos estar en relaciones o en situaciones que sabemos, porque en su misericordia el Señor, a veces siempre de pronto hay esa conciencia, ¿verdad? De saber de que no estamos haciendo las cosas bien, pero ahí estamos. Entonces, y más difícil aún cuando estamos en el camino del Señor, ya lo conocemos y seguimos cayendo en eso, ¿verdad? Entonces, es reconocer que solos no podemos. Y sí hay que buscar
un cambio de conducta. Y si alguien en este momento, si yo hace unos años hubiera, sin conocer el Evangelio, hubiera escuchado una plática como esta, lo primero que diría es, ¿cómo? ¿Cómo me quito este peso? ¿Quién me va a entender? Pues busquemos primero la palabra y yo puedo aconsejarle a alguien que se fije y que le pida a Dios que ponga personas maduras, cristianas, cerca de ella para poder buscar consejo, porque estamos hechos para vivir en comunidad. Y si hemos pasado por algo así, lo primero que debemos saber es que primero el Señor lo sabe, que segundo también por esos pecados también hemos sido perdonados, y tercero que todos batallamos de una u otra manera con un pecado diferente, porque el único justo y perfecto ha sido Jesús en esta tierra, ¿verdad? Entonces podemos tener ese consuelo de acercarnos a la comunidad, a la iglesia, pedirle a Dios gente madura que nos ayude a caminar y a entender cómo, pues, luchar con nuestro pecado, glorificando al Señor. Yo creo que una de las dificultades más grandes que podemos pasar en nuestra vida sexual, si eres soltera o incluso si eres casada, porque muchísimas veces el pensamiento y los deseos no solo suceden con las mujeres solteras, también suceden con las mujeres casadas, porque es un pecado, y es un pecado que está a la orden del día y que está buscando a quién devorar. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad. Él está hablando acerca de los falsos maestros, Pedro, en su carta, pero está diciendo algo sobre lo que estos falsos maestros les prometen, y está diciendo, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. El pecado, eso es lo que hace. El pecado nos quiere hacer su esclavo. Y la Biblia dice en Romanos que nosotras ya fuimos libertadas del pecado. Y podemos ahora ejercer dominio sobre él. Y ese ejercer dominio es por fe, basado en la obra y en la persona de Cristo. Todos los días, matar el pecado todos los días es nuestra responsabilidad, pero lo hacemos en la fuerza y el poder que hay en el Espíritu Santo. Ese Espíritu que resucitó a Cristo es el que te habita a ti y que me habita a mí para poder luchar contra el pecado y desear todo aquello que hay en Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia con la que vivimos todos los días, aún en medio de la tentación, cuando estamos solas, porque mucho del problema sexual también viene durante la soltería, cuando están solas, cuando están en su habitación, cuando anhelan, cuando su mismo cuerpo les está diciendo, necesito esto, cuando tu corazón, tu mente, tus deseos, una película, una amiga que te cuenta que tiene novio, que al fin le pasó a alguien esto que tú tanto querías. Y cuando escuchas todas estas cosas, entonces lo único que tú puedes empezar a pensar es, ¿por qué yo no? Yo lo quiero. ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué Dios no me lo da? Y quizás empiezas, voy a llamar a no sé quién, voy a escribirle a no sé quién y a tomar la situación en tus manos. Pero lo que estás haciendo es obedeciendo al pecado y no diciendo, aún en medio de que esta es una realidad para mí, yo lo necesito, yo lo quiero, me duele y lo reconozco. Hay una verdad mucho más fuerte y poderosa sobre eso, y es que Cristo es suficiente, que en Cristo estoy satisfecha y que en Él y solamente en Él encuentro satisfacción, y esto es un día a la vez, y esto es acompañada porque necesitamos vivir la vida con otras. Entonces, Pamelía, ¿cuáles son las mayores dificultades o qué es lo que revela
de nuestro corazón. Cuando caemos en el pecado sexual como ya una forma de vivir, cuando ya decimos, por ejemplo, estoy segura que has escuchado eso, y cuando alguien dice, es que no puedo y es que no puedo, ¿verdad? Ujú. Y ya, como que se dejaron vencer, como lo que acababa de decir de este pasaje de Segunda de Pedro, o sea, ya se dejaron Correcto. vencer y pareciera de que realmente no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que revela eso de nuestro corazón? Y pues principalmente, ¿verdad? Como mencionaba hace un momento, el pecado detrás del pecado siempre va a ser nuestro orgullo, Ujú, la necedad ujú, de satisfacernos a nosotros mismos por nuestros medios, que suene un poco sí, redundante, pero así es, ¿verdad? En realidad podemos, como tú decías, o sea, el pecado sexual tiene tantas aristas, ujú, pero yo puedo estar casi segura, no soy experta, pero que todo lo que querés llenar, ya sea con cualquier otro vicio, pero en el caso de la sexualidad, es un vacío emocional, una carencia que solo puede llenar Cristo plenamente, porque en realidad lo que buscamos es esa satisfacción para tapar otra dolencia. Entonces, el orgullo no nos deja reconocer eh, esa necesidad del Señor. Si somos cristianas y estamos en ese pecado, eh, pidamos perdón al Señor, reconozcamos, porque nosotros en realidad todos fallamos y queremos tener el control de todas las cosas. Eso incluye nuestras emociones, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Queremos decidir cómo llenarlo, cuándo llenarlo y con qué, pero no podemos decidir sobre algo que fue creado por Dios. Él es el que tiene el control de eso y nos ha dado muchas maneras. En la Biblia hay muchas formas como Él nos ha dicho cómo cuidar ujú, este cuerpo, cómo honrarlo. ujú, Entonces, yo creo que de lo que revela nuestro corazón es ese orgullo, esa necesidad. Eh, Al final, lamentablemente, como dicen Gálatas, ¿verdad? O sea, hay obras de la carne, hay frutos de la carne y frutos del espíritu. Entonces, llega el momento que si estamos ya en ese hábito, pues también caemos en esa necedad de nuestro corazón, en esa soberbia realmente, el, el querer solo satisfacer nuestro cuerpo, ujú. manera Exacto, de maneras exacto. que no están dichas por el Señor, ¿verdad? Porque él dice en su palabra que la relación sexual es para el matrimonio. ¿Y por qué? Porque no es solo una relación mundana, Ujú, terrenal y qué bonito casarse. Es un compromiso demasiado grande, lo dice Efesios 5. Es un pacto delante de Dios para reflejar la relación que Cristo tiene con su iglesia y también sí, la relación que Cristo tiene con el Padre. Entonces, ¿qué es un regalo para la humanidad? Sí, dentro de los estándares que dice su palabra. Todo lo ujú, que hagamos fuera del diseño del Señor es pecado. ¿Y qué hace el pecado? Satisfacer nuestra carne, ujú, satisfacer nuestro corazón engañoso, satisfacer nuestro ego, sí, porque pues, es una condición que tanto hombres y mujeres padecemos por igual. Esa ujú, satisfacción de aparentar, lamentablemente vivimos ahora en una sociedad que quiere aparentar demasiado eh, y se expone porque como mujeres, aunque el mundo diga que te podés tomar la iniciativa, que puedes hacer ujú, con tu cuerpo lo que querrás, que puedes tener a cuantas personas querrás, en ujú. realidad el diseño del Señor es para la relación sexual que sea en el matrimonio. Y Así como es. no está dentro de ese diseño y nosotros fuimos creados por Dios, Ujú, ujú, al final si lo hacemos fuera de Él, lo que genera es más vacío y más sí, dolor, porque nada de eso te va a quitar el dolor o la soledad que puedas estar sintiendo. Entonces, amén.
Es complicado, hermanas. Yo soy la primera en decir que es difícil, pero es la gracia de Dios saber que no estamos solas, que lo tenemos a Él, porque esa sí es una promesa bíblica, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, debemos estar preparadas para afrontar esas dificultades, saber que las vamos a tener y entender qué hay detrás de todo eso. Sí. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que yo busco satisfacer? Exacto. No es, en realidad, el cuerpo es como que la punta del iceberg. Estamos satisfaciendo algo más. Entonces, ¿qué es lo que queremos satisfacer? Y en lugar de eso, buscar honrar al Señor. Esa es la pregunta. Gracias a Dios. Ni nos pusimos de acuerdo. Sí, pero precisamente esa es la pregunta. Esa es la pregunta que quisiéramos dejar en el corazón. Que tú te preguntes a ti, ¿qué es lo que yo quiero satisfacer? ¿Qué es lo que hace falta en mi vida, en mi corazón? ¿Será que el tener una pareja sexualmente activa lo hago porque de esa manera recibo amor? ¿Lo hago porque de esa manera estoy con la persona que yo quiero, aunque esa persona me esté utilizando? Estoy porque alguien me dijo que esa era mi pareja, alguien me dio una palabra, entre comillas. Sí, y me dijo que esa persona era, y pues como eso me dijeron, y esta persona se está sobrepasando conmigo, pero como es cristiana o inclusive es hijo del pastor, entonces entonces está bien, ¿verdad? Exacto. Y por cualquiera de esas razones que tú te preguntes, que examines tu corazón, como dice la Biblia, que lo examinemos con una mente delante del Señor, con un corazón delante del Señor, con las manos abiertas y decirle al Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo, mostrarnos qué hay en nuestro corazón. Correcto. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Por qué yo caigo en este pecado? ¿Por qué yo estoy anhelando esto? ¿Por qué yo deseo ver estas imágenes? ¿Por qué estoy pensando constantemente en esto? ¿Qué es lo que está satisfaciendo dentro de mí que Cristo no pueda satisfacer? Y como no sé cómo Cristo lo satisface, entonces me es más fácil correr a lo viejo que a lo nuevo por conocer. Exactamente. Entonces, necesito de amigas, necesito buscar y levantar la mano y decir, es difícil, pero yo sí quiero amar a Cristo, pero yo sí quiero morir a mí, porque aunque no comprendo tal vez toda la Biblia, aunque no tengo toda la teología de aquí para allá, hay un versículo que es de los más famosos, que es cuando Jesús dice, ¿verdad? ¿Quién quiere seguirme? Tome su cruz y sígame. Así es. Y entonces levanto la mano y digo, Señor, yo sí te quiero seguir, de verdad, pero no sé cómo. Entonces levanto la mano, hablo con alguien, y eso significa yo sí quiero cambiar. Entonces dime qué pasos debo tomar, y que esta persona te ayude. Tal vez es una hermana, un líder en tu iglesia. Mucho mejor que sea mujer con mujer, ¿verdad? Por la naturaleza de lo que estamos hablando. Correcto. Pero que alguien te esté ayudando y que tú estés rindiendo cuentas a alguien de tu vida. No porque estamos acostumbrados a tener autoridades que nos regañan, ¿verdad? O que nos vetan, o que nos avergüenzan, o que nos señalan, sino que busquemos mujeres maduras en la fe que nos digan, tú luchas con eso, yo lucho con otra cosa, pero Cristo es el mismo para ambas, que nos ayuda. Amén. Entonces, podemos caminar juntas a través de la palabra, pero también quería decir rapidísimo para dejar algo puntual también. Todos nosotros traemos un contexto. Aún si naciste en una familia cristiana o naciste en una familia no cristiana, todos traemos un contexto y una perspectiva acerca de la sexualidad, acerca de los hombres, acerca de las mujeres, de los noviazgos, del matrimonio, de todo esto, ¿verdad? Influenciado por nuestros padres, bien o mal, por la cultura, como bien decías, por la televisión, ¿verdad? Porque eso está. Y ahora por las redes sociales. Entonces, todo esto influencia nuestra vida.
¿hasta dónde nosotras vamos a permitir que eso nos influencie? Y cuando empezamos a ver dificultades no de Dios, cosas que no salen, cosas que son más difíciles, somos propensas a decir, a mí me va mal, conmigo no está bien, de plano Dios no me escucha, a mí no me ayuda, y no podemos, no nos ponemos a pensar, Señor, dime cómo se hace, porque yo creo que tú puedes ser mi ayuda. Amén. Entonces, en vez de correr a la justificación o a una forma de victimitis, es decir, yo creo que he venido a la fe en Cristo Jesús. Entonces, voy y levanto mi mano y le digo, Señor, de verdad, yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero honrarte y dime cómo porque no sé. No puedo, entonces muéstrame. Y poco a poco uno se va desentendiendo. Efesios 4, del 19 al 23, nos dice que hay 3 pasos súper importantes. Nos despojamos del viejo hombre, nos renovamos en la mente de nuestro espíritu, eso significa nuestro ser completo, emociones, voluntad, mente, y nos vestimos de ese nuevo hombre. Entonces, cuando hacemos ese proceso de cambio o santificación, como lo dice la Biblia, nos empezamos a dar cuenta, a la gran, todo lo que yo pensaba, ¿verdad? Nada que ver, nada que ver lo que yo pensaba de los hombres, nada que ver de lo que yo pensaba que esto era, pero wow, todo lo que de verdad hay en Cristo. Eso puedes pensar una semana y quizás a la otra semana se te vuelva a ser difícil, pero ya estás ejercitando fe para que tu cuerpo se desacostumbre de lo que tú le has estado dando. Exacto, ¿verdad? Correcto, sí, toda la razón. Y en relación a esto que mencionabas, ¿verdad? De buscar ayuda, y venía a mi mente Mateo 7, del 7 al 11, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y continúa, pero me enfoco en esta parte porque en realidad ahí Cristo estaba diciendo que pidamos, y entonces lamentablemente se ha enseñado este versículo para pedir, y puedes pedir, nadie dice que no, podemos pedir provisión, podemos pedir ayuda, de hecho estamos llamados a orar, y este es un llamado que hace el Señor a que oremos y a que le pidamos. Pero estas palabras también nos deben recordar que Él no solo está para proveernos lo que necesitamos aquí, principalmente está para darnos esa guía espiritual en base a su palabra, en base a su voluntad. O sea, si nosotros le pedimos, así como decías tú, pedir esa ayuda, ¿cómo lo hago, Señor? Quiero aprender. Él nos lo da porque es una promesa que está en su palabra. Entonces, no dudemos que podemos pedir eso, porque nadie nace sabiendo, para empezar. Y si tenemos poco tiempo en el caminar cristiano, como decía Susana hace un momento, tal vez no vamos a entender toda la Biblia, y pues la fe en el Señor es la que nos da la confianza de que poco a poco lo podemos ir conociendo, y principalmente entender la verdad, que Él es nuestra promesa principal, que Él es la salvación, que Él es la redención, y que Él ha padecido en esa cruz la ira de Dios que nosotras merecíamos para poder estar cerca de Él y estar con Él eternamente, mejor dicho. Entonces, debemos ser pues muy constantes en orar y pedir, pero yo también quiero mencionar que debemos ser bastante constantes en nuestra vida. Como dice Susana, y es una bendición de verdad tener a alguien con quien poder soltar esa carga, esa culpa, porque todas nos acompañamos, pero entonces aceptar consejos sabios y estar dispuestas a cambiar. No es fácil, no es fácil, pero
Por ejemplo, yo pues tal vez me baso un poco en la experiencia, ¿verdad? Yo soy una romántica por así fanática de que me encantan las películas así de, ay, qué lindo, el final feliz y todo. Lamentablemente, como todo, y Ujú. más, cada vez es más, pero si hacemos retrospectiva siempre ha estado, ¿verdad? Que dentro de una película romántica siempre hay escenas sexuales, siempre. Y Ujú. cada vez es De más alguna forma, ¿va? normalizado. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Muchas veces nosotras no tenemos que estar viendo precisamente pornografía para que nuestra mente se haga una idea de lo que está pasando o de lo que es precisamente lo que busca un programa, un video, lo que sea, no digamos las canciones. Y pues Ujú. sí, sé que suena cuadrado y dirán, ay, pero si yo solo estoy bailando. No, es que en realidad, Mm. ¿a dónde va todo eso que Sí. escuchamos y se graba en nuestra mente? Entonces, puede que nosotras nos levantemos en la mañana, oremos y tengamos nuestro devocional y platiquemos y pongamos el podcast pero de pronto tal serie y lo sabemos que no está bien, entonces, pero es algo también, entonces alimentaste de una cosa tu mente temprano y después la alimentas de otra, entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Amén. Puede que sean libros, puede que sean películas, por experiencia propia te digo, si hay cosas que sabes que no te van a nutrir y que te van a hacer caer en tentación, Ujú. no lo veas. O sea, tenemos que tomar Exacto. decisiones prácticas. O sea, las mujeres a nadie, pues es muy difícil que alguien diga, sí, yo tengo adicción a la pornografía, pero muchas veces estás romantizando la vida Ujú. y nos decepcionamos porque nos hacemos una idea por lo que vemos en la televisión, en las redes, y entonces esperamos que llegue ese príncipe azul algún día y posiblemente no llega, y si llega, te aseguro que no va a ser de esa manera, ¿verdad? Entonces, debemos estar apegadas a la realidad en Cristo, a lo que Amén. Él nos prometió, porque, y saber que nuestra debilidad, Él se fortalece, pero reconocer Amén. esta debilidad para cambiar nuestra conducta, porque de alguna manera Ujú. tenemos que trabajar por eso, ¿verdad? Es parte de la santificación. Sí. Entonces, reconocer de que hay cosas que no, o te traen recuerdos, porque a uno le pasa, ay, la Ujú. canción que bailé con el fulanito, la que yo cantaba, y qué hace eso en nuestro corazón, como decíamos hace un momento, perdón, ¿qué Ujú. queremos satisfacer? No estamos satisfaciendo el cuerpo con un recuerdo, No. pero ¿a qué estamos llegando? Sí. A generar esos recuerdos y todo. Entonces, no vamos a vivir en una burbuja, evidentemente, no Ujú. podemos. De hecho, estamos llamados a vivir en este mundo con aflicción, pero a la vez, estoy cruzando versículos, pero a la vez debemos Ujú. ser luz en medio de la oscuridad. Sí. Entonces, ese es el mayor consejo que Ujú. gracias al caminar de hermanas como tú, como otras hermanas en la comunidad, más amistades y el Ujú. deseo de poder hablar de este tema es porque también conozco muchas hermanas que han estado sufriendo Sí. con esa carga y Amén. que no, Mm. no saben cómo lidiar, que esperan una falsa Que tal promesa vez de están un, escondidas también. ajá, y también que Ujú. están ahí y que también pues están luchando con eso, ¿verdad? Y tal vez han Ujú. estado sufriendo solas, entonces Ujú. yo le he pedido perdón al Señor también porque a veces si uno posiblemente ya ha estado tal vez en un caminar más apegado al Señor y tratando de obedecerle, y a veces Ujú. caemos en que si vemos que alguien todavía está en eso, somos Ujú. rápidos para juzgar, pero al Sí. contrario, debemos saber de que estamos llamados a orar unos por otros, Amén. a comprendernos y a confrontarnos en amor, ¿verdad? Para Ujú. ayudarnos a edificar el cuerpo de Cristo, porque todos somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, Exacto. eh, nuevamente, pues resaltar que tenemos que tomar decisiones, como te digo, no aislarte, pero sí buscar con qué persona relacionarte, decidir bien.
Ujú. Si a veces sentimos que no podemos dejar una relación porque de verdad no puedo, es que lo que hablábamos, ¿verdad? Es que Sí, no puedo y yo sí, trato. sí. Eh, Hermana, sí se puede, sí se puede. Si le pedimos al Señor y pedimos ayuda y consejos sabios, podemos tomar decisiones, podemos escuchar consejos, Sí, incluso el Señor en su providencia, porque yo sí. soy testigo de eso en mi vida. El Señor pues me cambió de ubicación de donde yo tenía este contacto con esa persona que tuve una relación y el contacto desapareció. Y yo hoy reconozco y entiendo que el Mm, Señor lo hizo providencialmente sin ujú, merecerlo, yo en mi ignorancia, sin pedírselo, y me dolió muchísimo, pero hoy ujú. entiendo que si no hubiera pasado de esa manera, quizás yo no hubiera podido salir de ahí. Y En- dijiste algo importante ahorita, Pame, si no se me olvida. Dale, dale. Otras de las razones por las que a veces las jovencitas o las mujeres, porque no solo son las solteras, que es lo que decía antes, Ujú. no quieren dejar una relación en la que ya están involucradas sexualmente, porque precisamente eso que estabas diciendo tú ahorita, Ujú. y, dicen, no, no puedo, y empiezan de verdad a construir un mundo de fantasía, Así a es. fantasear un montón, a hacer historias, a creer que se lo merecen, ¿verdad? Ujú. Y a justificarlo de cierta manera, que aún cuando Dios se los quita, cuando pasan ciertas cosas, ¿verdad? Y como bien decías tú, sufrí. Y a veces por evitar ese dolor, Ah, o sí. porque pasan por ese Ujú. dolor, entonces dicen esto no está bien. Ujú. Y tenemos, eso sería otro tema, una mala teología del sufrimiento, pero a veces esos sufrimientos que Ujú. duelen, luego traen un fruto apacible, un Amén. fruto de bendición, porque no vemos que es una disciplina de Dios, incluso Ujú. eso dice Hebreos 12, que la Ujú. disciplina de Dios nos duele, no nos gusta, dice, Ujú. pero que después obra en nosotros. Él, por su Ujú. amor, por su gracia, por su poder, obra en Así nosotros es. un fruto apacible, agradable al Señor. Y lo que queremos hoy no es señalar Exacto. a las personas que están luchando, a las mujeres, a nuestras hermanas, amigas que Ujú. estén escuchando, que estén luchando con este pecado, sino que Ujú. verdaderamente vengan a la luz y que sepan que el Señor no está con un dedo acusador, Amén. Ujú. ni tampoco está como yo le diría a mis hijos, con la Ujú. paleta en la mano, ¿verdad? Así es. Para decirles, si lo vuelves a hacer, te doy, ¿verdad? Ujú. Cabal. No, Dios está diciéndote, por favor, ven Así a es. mí, en mí hay riquezas espirituales que yo te Ujú. he prometido, como bien dices, esa es una promesa, Sí. abundantes riquezas espirituales para ti. Puedo enseñarte a vivir, a negar Ujú. este pecado hasta que, pues si en su voluntad está, que Ujú. Dios te dé un esposo, ¿verdad, Así Pame? es, así es. A cualquiera de las que nos están escuchando, vendrá ese momento que puedas disfrutar con tu esposo, pero si no viene ese momento también, que Dios te ayude a vivir con esta lucha de cierta manera. Y siempre pienso en Pablo cuando él dice en Ujú. 2 Corintios, ¿verdad? Yo le pedí al Señor que me lo quitara. Ajá, Él me dijo, así es. bástate De mi mi gracia. gracia. Amén. Y eso es parte de nuestra madurez, porque alguien dirá ahorita, qué fácil lo dicen ellas. Ajá, No, mañana probablemente lo que estoy diciendo voy a tener que ponerlo en práctica, así mañana. es. Pero, pero Por lo dos, que diría. sí, entonces, pero lo que más queremos hoy decirte es esto, en resumen, y si se me falta algo, me dices para ya ir terminando. Muy bien. Estos deseos sexuales, esto es importante porque dice también, Primera Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, Ujú. vuestra santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Amén. Porque Dios, dice el versículo 7, nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, nos ha llamado a santificación. Así es. Entonces,
esto es algo que el Señor nos está diciendo, no como sugerencia, ¿verdad? Nos está Sí. diciendo a qué nos ha llamado, porque Él ya ha dicho que nosotras somos su tesoro, y eso nos encanta escucharlo. Ah, Pero sí. si somos tesoro, si somos sus hijas amadas, ¿cómo se Ujú. ven? ¿Cómo se ven esas hijas amadas? ¿Cómo se ve ese tesoro? ¿Cómo se ven esas mujeres que están siendo santificadas? Y eso es por un lado. Y por el otro es, todas estamos luchando con pecado. Aún luchamos con pecado. No es una falla, no es la amenaza No, de Satanás, no es un no, demonio, no es un espíritu exacto. inmundo Ujú. de pecado sexual, de lujuria. Eso no, hermanas, de No, verdad, la Biblia no nos dice eso. La Biblia no, nos hace seres inteligentes y así racionales, es. que somos responsables de lo que Ujú. nosotras hacemos. Sí, Entonces, este pecado se le llama como es, pecado sexual. pecado sexual. Así es. Y es bueno, porque de verdad me encantó lo que dijiste al inicio, y es bueno reconocerlo, porque eso no nos hace, si entendemos el Evangelio, que Cristo Jesús obró en nuestro favor, que esto es por gracia, no por nuestras Ujú, obras, que ujú, obedecemos por amor, porque Él ya lo hizo perfectamente por nosotras. Entonces nosotras podemos decir, sí, Señor, soy pecadora, pero qué descanso hay en ujú. decírtelo, porque Así es. entonces esa verdad de que soy amada me va a sostener en mi lucha, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que más queremos hoy dejarte. Hay pecado en nuestra vida Ujú, y tienes que correr en arrepentimiento, en confesión y arrepentimiento. Dios no se va a aburrir de eso. Dios no, y una de sus promesas es, si te arrepientes y pides perdón, yo soy justo en perdonarte y limpiarte de toda maldad. amén. Entonces, eso hace el Señor contigo, conmigo, con todos los pecados que confesamos. Así Y, es. no, y vamos a ese lugar de gracia en donde nuestro Padre como ovejitas nos remienda nuestras heridas, nos Ujú, remienda y nos renueva nuestro entendimiento para que entonces podamos darnos cuenta poco a poco de dónde viene esta necesidad. Si viene porque mi lucha es que de verdad me quiero casar, mi lucha ujú, es porque pues esto de verdad, alguien pueda decir, es que la verdad a mí me gusta, me ujú. satisface los miembros de mi cuerpo, como dice Sí. Pablo, ¿verdad? Ujú. O simple y sencillamente porque en esto encuentro que así me valoran, que así me buscan. Ajá. Todas estas razones, la Biblia te las responde. Y la Así Biblia es. te dice, en Cristo Jesús hay respuesta para esto. En Cristo Jesús te dice, yo te doy identidad, yo te amo, aun cuando no lo merecías, aun cuando no me andabas buscando, yo te busqué, yo te encontré. Amén. Ezequiel 18, Ezequiel 16, perdón, dice, yo te encontré, le dice él a Israel, yo te encontré tirada en la calle, desvestida, en tus sangres, pero yo te Ujú. acogí, te abracé, te puse ropas reales y te amé. Eso Amén. es lo que nos hace el Señor. Y nos viste no para que ya estemos tranquilas y vivamos en nuestra suerte, nos Ujú. viste para que lo representemos a Él y luchemos en esta vida a la par de Él. Y tomo tus palabras también, Pame, Amén. viviendo contra cultura, o sea, viviendo contra la cultura que ahora cada vez de verdad, como ya Sí. señora más grande, Ay, ya. ya bastantes añitos. Bueno, no tanto, pero sí, Mentira, no, no, unos re cuantos chula. años. Yo a veces digo, Dios mío, ¿cuándo va a ser? No sé si va a llegar el tiempo en que la moda vaya a ser, ya no usa ropa, pero No, de no me verdad, extraña. Ya hay, creo que ya hay lugares donde lo hacen, ay, no. aunque sea por ratos. Pero cuidémonos, Exacto. de verdad, si creemos que tenemos un valor en el Señor, Ujú. se tiene que ver en todo lo que hacemos fuera Exacto. y dentro. Sí. Y eso es lo que queremos dejarte. De mi lado, quiero exhortarte a eso, que busques Ujú. al Señor, que busques hermanas maduras en la fe, que ores al Señor y que de verdad, como decía Pamela, esto que sí pedimos al Señor, Señor, ayúdame a luchar con esto, Él lo escucha y Él va a contestar, porque Amén. eso es algo que Él quiere hacer en nuestro corazón. No Así sé es. si tú quieres decir algo más, Pame, Sí, que me solo emocione. quisiera. Ah, sí, no, perfecto, yo también estoy emocionada. Sí, pues totalmente de acuerdo con todo, de verdad, y quisiera solo puntualizar algo. En,
que relacionado a lo que veo en 1 Pedro 3:4 dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Definitivamente, amén, ¿verdad? El Señor nos llama a ser modestas, a ir contra la cultura y pues igual acciones, ¿verdad, hermanas? Prácticas, aparte de lo que hacemos introspectivamente, aparte de lo que hacemos, analicemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, también veamos nuestra relación con los hermanos. Muchas veces el pecado sexual no solo se ve en lo que hago así uno a uno, sino que en cómo me relaciono con los demás hombres, cómo me visto, si provoco, tal vez no estoy haciendo nada, pero mi vestimenta, ¿qué dice? Mi actuar. Entonces, a mí me encanta este versículo y gracias a Dios que me lo recordó el Señor, porque anhelar que alguien más reconozca esa virtud, que no solo te vea externamente, que no solo se satisfaga a alguien de verte, sino que alguien más, otra persona o alguien que esté interesado en ti, quiera conocer tu virtud y que principalmente sea cómo amas al Señor, cómo quieres obedecerle. Qué mejor que eso, ¿verdad? Que poder esperar, si es voluntad del Señor, una pareja que valore ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el mundo sí te va a utilizar todos los medios para denigrar la imagen que Dios ha creado en nosotras y el diseño que Dios ha hecho en nosotras. Pero su palabra dice que más allá de lo externo, Él ve nuestro interior. Y entonces busquemos crecer en eso, principalmente para honrarlo a Él, pero también veamos nuestra relación con los demás hombres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la pareja que tengamos, si tenemos un novio, saber de que un noviazgo no es un matrimonio, de que no es necesario cometer el acto sexual para estar pecando sexualmente, si se están tentando mutuamente antes de llegar a la cúspide. Son alertas y ya estamos pecando en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, en nuestro corazón, ¿qué estamos satisfaciendo? Yo creo que ese es algo de lo más puntual. ¿Qué estás satisfaciendo más allá de tu cuerpo, verdad? Entonces, tomemos acciones prácticas, cubramos nuestra dignidad, guardemos esta dignidad que es la que glorifica al Señor. Amén. Él de verdad sí nos hizo como un vaso frágil y la cultura, el mundo siempre desde la creación, desde la serpiente, ¿verdad? Ha querido engañar a la mujer, bueno, a la humanidad, pero lo vimos reflejado cómo fue engañada la mujer y nosotras seguimos siendo engañadas creyendo que por lo que mostremos, por los estándares que hay, nosotras debemos alcanzar eso y si tenemos ese tipo de admiración, estamos alcanzando nuestro objetivo y no es así. Nosotras debemos glorificar al Señor con todo y especialmente con nuestro cuerpo, pero sobre todo con nuestro corazón contrito y humillado, reconociendo que lo necesitamos, buscando cada día, hermanas, porque todas oremos mutuamente por quienes conozcamos, por nuestras amigas, por nuestras hermanas, por aquellas que sepamos que no conocen al Señor y que lamentablemente estén en esa ceguera espiritual cayendo una y otra vez. Oremos para que por gracia y misericordia del Señor en su voluntad podamos todas, si se pudiera, pero la voluntad del Señor, conocer el verdadero amor, conocer esa verdadera dignidad que Él ha puesto en nosotras y que todo es para su gloria, que todo sea para su creo que con eso voy a concluir, pero la verdad, sí, sigamos orando y creciendo en el Señor, que Amén. Eso sí trasciende, eso sí va a trascender. Así es. No, y gracias, Pamela. Y trasciende porque no nos recordamos que no vivimos para este mundo, vivimos para un mundo donde verdaderamente todo lo vamos allá a ver tangible.
Así es. nuevo. Amén. ¿Verdad? Como dice Colosenses 3, pongan la mirada en las cosas de De arriba. arriba. Ujú. ¿Verdad? No en las de abajo. Y cada vez que suframos, recordemos, es que yo no estoy hecha para este mundo, estoy siendo hecha para el mundo a donde voy a vivir eternamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces, obviamente voy a sufrir. Sí. Pero bueno, le damos gracias al Señor por nuestro tiempo juntas, Pame. Sé que nosotras podemos hablar horas. No sé por qué, pero siempre nos pasa. Volumen 1, 2, 3. Ay, no. Pero le doy gracias a Dios, de verdad. Agradezco al Señor por tu amistad, por tu hermandad, pero sobre todo agradezco al Señor que como hermana pueda ver cómo el Señor te ha enseñado, te ha cambiado y cómo eres testimonio de que de verdad Cristo es suficiente para ti. Y no porque ya no tengas lucha, Exacto. que esa es la ilusión de las personas, que ¿verdad? sigo en la lucha constante, Sí. pero el Señor ha sido demasiado bueno, y no solo para mí, para todo aquel que lo busca, lo va a encontrar. Entonces, gloria a Dios por eso. No es cierto que venir a Cristo y el mundo se te va a volver color de rosa, no es cierto. No porque Dios no lo quiera dar. Dios ya nos lo prometió y no lo va a dar. Solo que en este mundo aún estamos luchando. Y no por Dios, por nosotras, porque nos cuesta. ¿Verdad? Pero Él ha prometido. Hay esperanza en Él. Amén. Y Él ha prometido estar con nosotras en nuestra lucha, acompañándonos irremediablemente, fielmente, porque Él es fiel. Y Él de verdad quiere transformar tu corazón. Él de verdad te está haciendo el llamado. Por eso hay a veces esas luchas entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Que el Señor te siga ayudando, querida hermana, y que alguna de las palabras que hoy dijimos que provengan del Señor te edifiquen y te afirmen en Él y te convenzan para que lo busques, para que lo ames, para que lo atesores y para que no te escondas en la vergüenza, porque la vergüenza Cristo ya la pagó. Amén. Ya no hay vergüenza delante del Dios Todopoderoso. Amén. Así que los hombres son menos. No tienes por qué avergonzarte de los hombres. Si el Señor de los ejércitos ya ha dicho que eres suya. Amén. Entonces no hay vergüenza, no hay por qué esconderse. Y corre al Señor. Eso es lo que te decimos hoy. Así que gracias, Pamela, por haberme acompañado hoy. Gracias por estar hoy con nosotras. Y te veo pronto. Sí, gracias de verdad por el espacio y por la invitación. La verdad que tú sabes que te quiero mucho y gracias a Dios por este espacio para compartir la verdad de Cristo y que mi oración es que siga edificando a muchas personas, hombres y mujeres, hermanos, que todo sea para glorificar al Señor. Muchísimas gracias. Amén, amén, Pame. Gracias a todas. Si de este podcast te llevas algo y lo quieres compartir, por favor, compártelo. Si tienes preguntas o quieres escribirnos, escríbenos a ellahablaverdad@gmail.com y esperamos poder seguir edificándote con programas que te lleven a Cristo. Así que feliz noche, que el Señor te bendiga.